Ya. Bueno, ya se conectaron. Si no, acuérdense después para el networking es importante. El pase slides lo tengo yo. Déjame ver. Y ahí estamos. Toma. Ya. Creo que es súper importante hacer la introducción desde dos miradas a Sebastián. Lo primero es que creo que coincidirán conmigo que el e-commerce ha sido el más importante en esta adopción tecnológica. Cuando hoy día les contaba sobre la cantidad de compras rápidas y como de automatizaciones, lo vimos primero en e-commerce. Y hace rato que tenía ganas de invitar a alguien de Mercado Libre. Afortunadamente, Manu de Fintual, que es uno de nuestros advisors, trabajó con este señor, con don Sebastián Arpón, y costó traerlo para acá. Pero quiero que le dé la bienvenida a Sebastián Arpón. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá. Gracias por tener la disposición de compartir hartos conocimientos. El tema para los que no sabemos tan profundamente, es complejo entender que una recomendación se mide en 0,7 milésimas de segundo. Cuando nosotros estamos en escalas más pequeñas de e-commerce, lo vemos de otra manera. Inclusive en redes sociales varias personas comentaban de que no, así no se hace. Yo estoy seguro que tú tienes la razón, así que acá lo dejo con Sebastián para que nos cuente cómo funciona. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Un aplauso, Sebastián. Prendo el tiempo para que no se me pase el tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Felipe. Les cuento un poquito de mí. Yo trabajo hace ya casi 2 años en Mercado Libre. Mi nombre es Sebastián Arpón. Ahí me pueden agregar en LinkedIn si gustan. Y trabajo en el área de Mercado Libre que se encarga del desarrollo del producto de marketing dentro de todas las búsquedas que se tienen en Mercado Libre. ¿Vale? Una de las cosas que son interesantes de esto es, y que les quiero contar un poquito, de cómo es el contexto dentro de Mercado Libre. ¿Por qué funciona como funciona nuestro sistema? ¿Cómo funciona toda la parte de marketing dentro de Mercado Libre? A nivel, obviamente, muy, muy alto. ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos a la hora de poder mostrar las cosas en marketing? También les voy a contar un poquito respecto a cómo logramos identificar oportunidades dentro de las restricciones que nosotros mismos nos poníamos dentro de este sistema y cómo los LLMs nos ayudaron a poder mejorar nuestro sistema en un contexto donde nosotros tenemos 70 milisegundos para poder responder. Entonces, como contexto, les quiero contar un poquito de cómo funciona nuestro sistema a grandes rasgos. No se ven tan claramente las letras, así que voy a tratar de explicarlo y hacer un poco de énfasis en algunos puntos importantes. Lo primero es que todo se ejecuta con la navegación de un potencial comprador, alguien que está revisando nuestra página y buscando distintas cosas. Cuando eso ocurre, por detrás se gatilla un sistema que nos arroja una lista gigante de ítems. Estamos hablando de una lista bastante grande, del orden de decenas de miles de ítems. Y en ese momento, nosotros separamos los ítems que tienen propaganda, que le llamamos los ítems de pads, y los ítems que no tienen propaganda. Estos ítems, de ahora en adelante, van a ver que voy a usar la palabra orgánicos, bastante, ¿ya? Así que si en algún momento les queda alguna duda, por favor también me interrumpen. Después nuestro viaje continúa con los ítems de pads. Estos ítems pasan a una subasta que ocurre en tiempo real y una vez esta subasta se ejecuta, se junta el resultado de esta subasta con los ítems orgánicos y con eso se decide cómo se va a printear en nuestra página. Ahora, nosotros tenemos restricciones. Nuestra primera restricción, que es una de las más difíciles de mover,
y tiene una muy buena razón de ser, es que no podemos demorarnos más de 70 milisegundos entre que hago la separación de los ítems que pagan por propaganda y aquellos que no, y que devolvemos el orden completo. La razón principal es, bueno, quizás alguno lo ha visto en otros lados, pero en general 0.2 segundos el cerebro humano lo percibe como algo medio instantáneo. Y nosotros tenemos que resolver desde que tú buscaste hasta que te mostramos la página web en todo ese tiempo, en 200 milisegundos. Entonces 70 milisegundos suena como algo lo suficientemente apretado para poder seguir resolviendo lo que te tenemos que mostrar en la página. Otra de las cosas que nosotros tenemos es que no podemos mostrar ítems de propaganda que sean radicalmente distintos a los ítems orgánicos. Y aquí hay otro por qué. Y la respuesta es, en general se ve bien feo. Nos pasaba que de repente mostrábamos, alguien buscaba unas zapatillas de adulto y dentro de los miles de ítems que venían acá y algunos que pagaban por propaganda, estaban dispuestos a pagar mucho por aparecer arriba y mostrábamos unas zapatillas con lucecitas. Y a mucha gente no le gusta eso, sobre todo a nuestros líderes, y yo estoy bastante de acuerdo al respecto. Perdón, necesito ver esto. Ok. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos para no mostrar estos ítems que se vieran tan feos? Bueno, hacíamos una heurística. Básicamente tomábamos nuestros ítems de paths y los filtrábamos. ¿Cómo los filtrábamos? Nosotros tenemos una cosa que se llama los dominios en los ítems, que básicamente es una agrupación de los ítems, por ejemplo, celulares. Y tenemos distintos tipos de celulares en distintos tipos de dominios. Entonces decíamos, bueno, una primera heurística para poder resolver esto es, ok, mostremos los mismos ítems de paths que tengan los mismos dominios que los orgánicos. Y eso andaba bastante bien, pero nos empezamos a dar cuenta que era una regla que ocurría muy seguido. Nosotros esperábamos que este tipo de cosas no ocurriera siempre, que fueran casos borde, pero empezamos a detectar, por ahí por 6 meses antes de que todo este proyecto se llevara a cabo, empezamos a detectar que esto ocurría más de lo que debiese. Y además empezamos a estimar, obviamente, cuánta plata nos estaba costando esto. Esto, como contexto, se los puedo poner. Esto fue octubre del 2024. Estimamos cuánto eran los costos de esas cosas y nos dimos cuenta, wow, aquí hay harta plata. Pero en muchas oportunidades se había tratado de cambiar esta heurística y en todas esas oportunidades siempre había ocurrido que no podíamos mejorar, un segundito, que se me pierda el tiempo, que no lográbamos mejorar, seguir mostrando ítems de calidad sin encontrar estos casos bordes donde mostrábamos zapatillas con luces a un adulto que estaba buscando zapatillas Nike. ¿Ya? Entonces, eso nos limitaba con nuestros stakeholders para poder llevar a cabo, oye, ¿cómo podemos reemplazar esta regla? Perdón, esto es el otro. Entonces, ¿qué era lo que nos fuimos dando cuenta? La heurística de dominios era demasiado restrictiva. ¿Por qué? Porque estos dominios no son necesariamente simples de definir. En un celular es muy claro, pero por ejemplo, esto es algo real que nos pasaba en la página. Alguien en Brasil buscaba Oculus Luz Azul. Y esto eran uno de los ítems orgánicos que aparecían. Nosotros en paths no mostrábamos nada. Y la razón era bien interesante, y ahí fue cuando esto empezó a agarrar cada vez más fuerza, que nosotros sí teníamos ítems dentro de paths que se presentaban para competir en la subasta, pero que los filtrábamos, que
eran estos. Y fíjense que dice con filtro azul. Entonces hacía sentido que este ítem lo mostráramos, pero por algún motivo no lo estábamos mostrando. Lo que estaba ocurriendo es que este ítem en nuestras bases de datos tenía registrado como dominio, y me acuerdo muy fuertemente, Fashion Accessories. Pero este ítem se llamaba Non-Corrective Lenses. No tenían el mismo nombre de dominio. Y eso hacía que fuésemos incapaces de mostrarlo. Entonces, ahí fue cuando decidimos, oye, ¿qué pasa si lo que necesitamos no es que los dominios sean iguales, sino que basta con que nuestros dominios sean lo suficientemente similares? Ahí conversamos con los líderes de las distintas áreas y yo pedí, denme un par de días, déjenme ocupar técnicas tradicionales de procesamiento del lenguaje natural para analizar si es que qué hubiese pasado en el caso de decir, oye, este dominio de acá es lo suficientemente similar a este otro dominio y lo hubiésemos mostrado. Ahí fue cuando nace donde decimos, oye, queremos mostrar dominios similares con respuestas en menos de 70 milisegundos. ¿Qué fue lo que terminamos haciendo en un inicio? Precalculábamos las similitudes de los nombres de los dominios con técnicas bien tradicionales de procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente medir la distancia entre los embeddings de los textos de los dominios. Perdón. Y en ese momento, cuando hice esos primeros análisis, nos dimos cuenta, oye, esto parece que promete. Estamos metiendo ítems que son bien interesantes para dar respuesta a estas subastas. Entonces dijimos, ok, dado un poco los principios culturales dentro del Mercado Libre también, dijimos, equivoquémonos rápido y barato. Salgamos a probar esta parte de los embeddings. ¿Qué fue lo que logramos ahí? Logramos validar con experimentación. Tenemos una plataforma donde podemos hacer test del tipo A/B, donde decíamos, mira, ya tenemos indicios de que lo estamos haciendo bastante mejor que lo hacíamos antes. Donde, para poder responder en 70 milisegundos, todo esto lo hacíamos como un precálculo. Lo teníamos guardado en una base de datos. Después, a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si intentamos apoyar esta parte de los embeddings con procesamiento del lenguaje natural? Uno de los grandes desafíos del procesamiento del lenguaje natural es que si queríamos capturar lo que había buscado la persona dentro del buscador de Mercado Libre, íbamos a tener que desarrollar algo que era largo de desarrollar y que además poder empujarlo al tiempo real o bajo estos 70 milisegundos nos iba a tomar demasiado tiempo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? En vez de tratar de tener algo que sea en tiempo real y que tome la query del usuario y que ahí calcule cuáles de los ítems de path son relevantes para esa query, hagamos un precálculo de nuevo. Con esto utilizamos un prompt que básicamente lo que buscaba hacer era simular escenarios. El prompt se inventaba distintos contextos. Contextos de compradores, que podía ser mujer de 42 años, con 2 hijos, que le gustan los autos de color verde. Y le decíamos además, inventa una búsqueda que pudiese ser respondida por este tipo de dominios. Y él después creaba una búsqueda. Luego de que creabas esa búsqueda, le pedíamos, oye, ahora además de crear la búsqueda, imagínate los ítems que viven en este dominio. Y ahora analiza si los ítems que viven en estos distintos dominios podrían ser útiles a la hora de responder la búsqueda de este usuario ficticio con una búsqueda ficticia. Y todo esto quedaba precalculado. Eso nos permitió mejorar bastante lo que hacían los embeddings, que los embeddings no tienen mucho contexto, son un vector que
no ocupa mucho más texto que el nombre del dominio. Y con eso logramos que lo que antes nosotros mostrábamos sin ninguna propaganda, empezáramos a ser capaces de mostrar estos lentes que tenían como dominio non-corrective lenses. De hecho, este fue un ejemplo que lo trabajamos un montón porque fue como uno de nuestros caballitos de batalla para poder decir, primero tenemos que lograr mostrar este tipo en, en Brasil en particular. ¿Cuál fue los resultados que tuvimos de esto? Esto fue un proyecto que, como les decía, partió en octubre del año pasado con los primeros análisis. Los primeros prototipos se hicieron en periodos de más o menos una semana. Y después fue un proceso más largo de poner todo en puesta a punto para que dieran las respuestas lo suficientemente correctas. Esto se tradujo en un incremento en nuestras ventas atribuidas a la propaganda de un 1%. Estamos hablando que eso es un montón de millones de dólares. Y el incremento en revenues, que también nos interesa a nosotros, fue de 1.3% a través de todos nuestros distintos sites. Que esto, si mal no recuerdo, basado en el revenue del año pasado, son como 13 millones de dólares, si mal no recuerdo. Sí, son 13 millones de dólares. Solo con estas pequeñas mejoras. Pequeñas mejoras que en realidad tomaron un montón de tiempo y hay un montón de gente involucrada. Yo solo estoy comentando un poco lo que hicimos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que les gustaría que profundizara. Sí, acá. Perdón, disculpa que te interrumpa. Vamos a tener 10 minutos de preguntas, así que preparen preguntas con Tuti. Vale. Hola, mi nombre es Jorge Quilobrán. Y cuando, por ejemplo, están montando sus números ahí, ese incremento en las ventas, yo me imagino que a Mercado Libre también le interesa la cantidad de ventas, porque al final del día lo que está sucediendo ahí, este ciclo que tú describiste bien detalladamente, es que al final Mercado Libre fue un canal a través del cual se permitió, si es que antes cerraba 100 ventas en un mes, ahora cierra 101. Entonces, Mercado Libre le puede decir a quienes pagan, a los PATs, oye, viejo, ven para acá porque ahora yo no vendo 100, vendo 101 y ahora me tengo que cobrar X. Tengo que cobrar 1,1X porque soy más efectivo. Y eso te da el incremento de las ventas en revenues, pero ese 1% de alguna forma me imagino que apunta más a la cantidad de transacciones que eres capaz de hacer exitosas. En particular, ese 1% no apunta directamente a la cantidad de ventas, sino que apunta a no sé cómo, estoy buscando la palabra, se le llama GMV en la industria, que es básicamente el volumen de plata que moviste extra. Ajá. Es volumen de plata. No es que yo ahora tenga 101 ventas, sino que antes vendía 100 millones, ahora vendo 101 millones de dólares. Las transacciones que fuiste capaz de cerrar monetizadas. Justamente, valorizadas. No es solo cantidad, sino que incluso tú podrías decrecer un poquito en cantidad, pero es el volumen finalmente. En este caso particular, de hecho, es de esos experimentos que se veían hermosos porque aumentábamos en todo. Aumentábamos en la cantidad de ventas, aumentábamos en el volumen que vendíamos, aumentábamos en el revenue que obteníamos y aumentábamos también las conversiones que obteníamos. Entonces, era algo que nos llevó un win-win por todos lados, porque nosotros finalmente a nuestros sellers le cobramos, buscamos cobrarle en una proporción que ellos previamente nos dicen de cuánto estás dispuesto a gastar por cada 100 pesos que yo te traigo en venta. Gracias. Yo también tenía una pregunta y voy contigo. Hablaste de precálculo. ¿Cuál fue tu data sheet de precálculo? ¿A cuánto le precalculaste? ¿Usuario, data, queries? Nosotros tenemos, mira, tenemos del orden de, era una matriz de 5.000 por 5.000 básicamente que rellenamos de cálculo en dominios.
de distancia entre dominios, tanto como embedding como utilizando estos prompts. Entonces, era así. Fue harto tiempo de trabajo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá y responder las preguntas. Estoy preguntando, yo soy cero técnico, ¿cierto? Pero a nivel conceptual, cuando tú mencionaste que estabas preprocesando como búsquedas, ¿cierto? ¿Esas después las vectorizabas en base a cada ítem? ¿O cómo era más o menos esa lógica interna? No, finalmente la lógica que teníamos por detrás es donde tomábamos dos dominios. La lógica que había por detrás era donde tomábamos dos dominios y esos dominios los comparábamos utilizando estas técnicas más tradicionales de procesamiento de lenguaje natural y un prompt. ¿Ya? Y ese resultado de embeddings y prompt era lo que nosotros dejábamos almacenado, donde decíamos, este dominio con este dominio sí son lo suficientemente similares como para que se muestren en una búsqueda. Entonces ahí decíamos, mira, no necesitan ser iguales, necesitan ser suficientemente similares. ¿Más preguntas? ¿Quién estaba ahí? Ya, vamos para allá y vamos avanzando. Gracias. Hola. Vale. Hola, gracias por estar acá. Oye, muy interesante lo que nos mostraste recién. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿ocupan algún LLM en particular? Y segundo, ¿la fábrica de desarrollo de software está acá en Chile? Esas son mis dos preguntas. La respuesta de un LLM en particular, no. Somos bien agnósticos a lo que probamos. Probamos, de hecho, algunas de las cosas que queremos mejorar ahora es utilizar otro tipo de técnicas de LLMs que se llaman re-rankers, que es una cosa que queremos testear. Que eso puede ser mucho más en tiempo real, según lo que he estado estudiando. La fábrica de software... Perdón, ¿se llama cuánto dijiste? Re-rankers. 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 De hecho, en el último Tinkerers alguien presentó respecto a re-rankers acá. Sí. Y nuestra fábrica de software, nosotros no tenemos una fábrica de software, somos gente que está en distintos lugares de principalmente Latinoamérica, que son programadores. Vale. Entonces no es como que tengamos solo en algún lugar o en alguna parte del mundo donde están todos programando, no. Vale, muchas gracias. Yo estoy pensando en la optimización y evitarte la paja de tener que trabajar tanto. ¿No te parece que inmediatamente se me vino a la cabeza si en vez de que hayan tenido distintos dominios, ambos, al fin y al cabo, en el ejemplo que tuviste, eran lentes, solo que unos eran de fashion y los otros eran, entre comillas, correctivos o que te ayudaban a ver mejor? ¿No te parece que quizás tener un dominio madre o padre, o para no ser discriminador, no debo decir lo que sea, que esté asociado a ambos como una familia de subfamilia o subcategoría, para que cuando se haga una búsqueda no tengamos que tener una matriz de 5000 por 5000 y sí podamos mostrar un pad que corresponda a un dominio similar? Podría ser atingente. Lo intentamos. No digo que no lo haya hecho, es solamente que sí, quizás muchas cosas pasan, claro, que ustedes pensaron. Si ustedes son más capos que yo, al menos. Mira, lo intentamos. Efectivamente, intentamos utilizar lo que nosotros llamamos el árbol de categorías, ¿ya? Y teníamos resultados interesantes utilizando el árbol de categorías como una primera aproximación, pero después nos dimos cuenta, igual una búsqueda en una matriz de 5000 por 5000 es una búsqueda barata, si lo resuelves como búsqueda, ¿cierto? Entonces, fue como, ok, tenemos el árbol de categorías, experimentamos con el árbol de categorías y después quisimos decir, ya, ¿qué cosa teníamos finalmente? Eran tres partes, embeddings, el prompt y el árbol de categorías. Y con eso decíamos si un dominio eran iguales. Y empezamos a tratar de eliminar cosas porque sabíamos que mientras más restrictivo fuera, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí tenemos algo muy, muy restrictivo, teníamos peores resultados. Y el único que nos resultó eliminar 100% fue el árbol de categorías, pero y disminuir además como el límite donde nosotros cortábamos en la distancia de embeddings. Así que efectivamente lo intentamos, pero no nos
fue lo único que pudimos sacar de estas piezas que teníamos motorizadas. No te escucho. Perdón. Aparte de solo la estructura matemática que desarrollaste, supongo que ahora se clasifica en función a este desarrollo, o se sigue clasificando igual, porque acortáis tiempo igual. Sí, o sea, ahora esto está productivo, ya lleva varios meses dentro de Mercado Libre funcionando así. Y de hecho ahora lo queremos mejorar con... Hay varias cosas que uno podría hacer, o sea, uno podría ponerse creativo y decir, oye, ¿qué pasa si comparamos las imágenes de los ítems? Para poder decir, son ítems atingentes o similares, porque ahora nos estamos basando en general en puro texto. Pero principalmente la razón por la cual hicimos eso es el que en general nos queremos equivocar barato y lo más rápido posible. Y eso fue lo que finalmente logramos. El desarrollo tomó poco tiempo, corregir bugs y después lograr llevarlo a productivo ajustando los parámetros fue algo que nos trajo muy buenos resultados y demoró poco tiempo. Hola, Germán Genaro por acá. Una consulta, ¿cómo manejaste los errores, las desviaciones los errores, las desviaciones de lo que encontrabas similar o si tenía una temperatura muy alta cuando generaste el prompt? ¿Cómo manejaste que el azul correctivo o no correctivo fuera el azul y no una polera azul con un lente? Bueno, como mencionaba un poco, esto todo se basa en los textos de los dominios. Pero con el tiempo empezamos a integrar dentro del prompt que no solo usara la componente texto de los ítems, sino que además usara un poco más de información agregada de cada uno de estos ítems para poder determinar si es que dos dominios eran iguales, ¿ya? Principalmente una de las cosas que nos funcionó bien fue la parte que mencionaba de crear estos contextos artificiales y que todo fuese era muy simpático eso, que todo fuese artificial y que finalmente tomara una decisión en base a una mayor cantidad de escenarios virtuales, por así decirlo. Eso fue lo que nos ayudó a ir corrigiendo en un inicio que, por ejemplo, no nos aparecía esto de los non-corrective lenses y fashion accessories. Nos costó que lográsemos decir, oye, esto debería aparecer y que finalmente el motor lo detectara. Y finalmente lo que hicimos, perdón, me estoy dando vuelta en círculo, finalmente lo que hicimos fue darle más escenarios y que comparara más escenarios. Y eso nos funcionó perfecto. O sea, aplicaste una moda y sobre esa, decidiste automatizar hasta aquí estamos bien, de aquí para afuera estamos mal. Tal cual. Dale, gracias. Hola, te quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo, bueno, ya manifestaron ahí una solución, pero cómo crees tú que va el próximo paso a la experiencia de compra? Por ejemplo, se me ocurre a mí que quizás la inteligencia artificial te pudiese hacer una sugerencia de otros productos que te armaran una experiencia completa de compra, o que te armara quizás un carrito inteligente, no sé, cómo, o algo por el estilo. ¿Qué piensas tú? ¿Para dónde va esta nueva tendencia de incorporar inteligencia justamente a Mercado Libre que la lleva en el e-commerce? Creo que eso es una pregunta gigante. Porque siento que lo que me estás preguntando es un poco hacia dónde va el mercado de la propaganda o del comercio digital con la aplicación de inteligencia artificial, ¿cierto? Es algo que he estado metido y estudiado últimamente. Y de hecho, hace poco, no sé si supieron, pero Sam Altman o ChatGPT habló de una relación con Shopify. Yo creo que finalmente la inteligencia artificial en el lugar en particular de que tiene que ver con comercio digital, lo que va a hacer es que seamos cada vez más útiles como un marketplace para lograrte entregar de forma mucho más directa y mucho más amplia también, basado en tus intereses, lo que tú estás buscando. Eso es uno de los grandes
desafíos, de hecho, a los que nos enfrentamos en este momento, que dentro de la base de todos los ítems que tenemos, traer el correcto es algo que es complejo, ¿cierto? Porque tiene que ser rápido. Creo que esa es, de hecho, la principal parte. Creo que finalmente la inteligencia artificial es lo que nos va a ayudar, va a ser en poder entender más qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que necesitas, basado en todo tu contexto. Y finalmente nos va a permitir a poder entregarle un servicio mucho más eficiente a nuestros compradores y a nuestros vendedores. Hola, hola. Pregunta muy básica. ¿Cómo generan estos dominios, estas categorías de productos? ¿Es un tema también con IA, manual? ¿Alguien en, qué sé yo? Si te soy honesto, no tengo idea. Porque cuando vi esas partes, yo pensaba que había y nunca me metí en particular a entenderlo en detalle, pero creo que hay parte manual, parte que se genera con un sistema de Machine Learning. Pero a decir verdad, no tengo idea. Nunca me metí en el detalle de, oye, ¿por qué esto dice non-corrective lenses y el otro dice fashion accessories? Me imagino que hay una componente del vendedor que decide ese tipo de partes, pero siéndote 100% honesto, no tengo idea. Claro, pero estaba pensando que podrían quizás buscar una segmentación dentro de todo el campo de productos que tienen, tratar de segmentar eso, hacer que ese sea el preprocesamiento, y en base a esos dominios que están mucho más enfocados, quizás, asumo que quizás pueden hacer eso y ninguno de nosotros sabemos, pero quizás partir desde dominios distintos podría traer mayores resultados aún, como una idea. Yo creo que, de hecho, es una buena idea. Pero finalmente nosotros, como tenemos el mandato de responder fuertemente a lo que dice los ítems orgánicos, esa es nuestra principal base. Y ahí nosotros tenemos que respetar esa base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque principalmente ellos son los que se encargan de que todo lo que te muestro te sea interesante. Entonces nosotros principalmente, como vieron ahí, nos encargamos de decir, oye, acá esta persona está dispuesta a pagar por propaganda, debería ir un poco más arriba. ¿Ya? Pero sí, es una buena idea. Es una buena idea para probar y para poder mejorar. Tenemos más preguntas. Una, dos y una más. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ya, la hago yo, entonces. Dale, Felipe. Hola, mira, mi pregunta va relacionada a me dijeron que tuvieron que experimentar bastante. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Que no te ¿Aló? escucho muy bien. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Vale, gracias. Así más fuerte. Vale, gracias. Ya, mira. Me imagino tuvieron que hacer harto entrenamiento, harto esfuerzo. Yo quiero, si me puedes detallar el ambiente de desarrollo donde hicieron el entrenamiento y la infra. Y si hicieron alguna estimación en costos de entrenamiento. Tipo, qué máquinas usaron, no sé. Es que no entrenamos. En general no hay ningún entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning. ¿Ya? Consumimos modelos que, en particular en embeddings, ya existen, y consumimos finalmente distintos modelos de LLMs. Pero no hicimos en este caso particular un entrenamiento. O sea, ocuparon un modelo embedding ya... Justamente, sí. Ya, ¿y qué modelo? ¿Ocuparon algún modelo open source de los que hay? ¿Cuál es el modelo que estamos ocupando? Bueno, probamos con varios modelos de distinta escala como para poder empezar a revisar hacia dónde íbamos y hacia dónde teníamos mejores resultados. Finalmente, no me acuerdo con cuál nos quedamos. No lo tengo en mi cabeza en este momento cuál nos quedamos de todos los que probamos. Pero así como en términos de escala o en términos de escala porque hay... Sí, no, este era un modelo que nos reportaba como era un embedding de tamaño 1400 más o menos el que nos devolvía. Ya, y... Para cada uno de los dominios. ¿Es del modelo anda como para correr en un computador o para correr en Yo lo corrí en mi máquina que ando trayendo acá.
Ya. Sí, yo corría todo eso, como toda la simulación y todos los primeros experimentos, Ya. los corría en local. O- Me conectaba a Hugging Face para poder sacarlo de los embeddings, cosas así. Ya. O sea, es algo que relativamente nosotros podríamos llegar a replicar. Sí, sí. Ya. De hecho, esa era una de las grandes gracias, como que todo el experimento partió con la evaluación y toda la parte era más difícil, pero una vez que el experimento empezó a mostrar potencial resultado, como lo que no queríamos era llegar rápido a producción, equivocándonos lo más barato posible. Por eso, por ejemplo, no intentamos nada de tiempo real. Nada que incluyera features de tiempo real, eso lo dejamos fuera, porque requería mucho más desarrollo. Buenísimo. Se sigue comprobando que se puede hacer localmente y no necesitamos tener un tremendo mega LLMs. Oye, acá la penúltima pregunta. Hola Seba, muchas gracias por la presentación. Mira, yo estuve trabajando en una empresa muy similar a tu rubro y estuvimos también desarrollando un modelo de LLM muy parecido a lo que estás mencionando tú. El tema es que el caldo de cabeza más grande que tuvimos fue, uno, el error humano por la falta de la mala categorización de los productos, de billones de productos, y lo segundo, el nivel o el umbral de error que teníamos al momento de implementar el modelo. Entonces, me gustaría saber tú, con tu equipo, con los devs o con comercial o con quien sea, ¿cuándo fue el momento en donde ustedes dijeron, hey, aquí tenemos algo en donde ya lo podemos lanzar? ¿Se dieron algún porcentaje de, mira, con el 90, 95 ya podemos mandarlo a producción, con el 85 podemos hacer diferentes testing? ¿Cómo fue ese proceso de decir, oye, ¿saben qué? Esto ya está listo. Porque eso fue lo más difícil para nosotros cuando lo tuvimos que definir. Bueno, como comentabas tú también, efectivamente el error humano a la hora de categorizarlos, o que creo que es error humano, siendo honesto, finalmente no tengo tan claro si es que hay un error humano o hay una parte automática que esté cometiendo algunos errores, fue un problema, ¿ya? Pero nosotros no entrenamos ningún modelo. Nosotros utilizamos prompt y embeddings para... Finalmente el prompt era para poder simular estos casos de uso donde gente ficticia llega y hace una búsqueda ficticia y el prompt evaluaba finalmente si es que estos dominios eran pertinentes para responder a esa búsqueda, ¿ya? Entonces, nosotros no hicimos ningún entrenamiento, ni ninguna cosa por ese lado. Uno del trabajo que hacíamos, que era bien manual, y que nos ayudaba bastante, es que ya sabíamos que teníamos algo que era lo más restrictivo posible y que funcionaba. Entonces, lo que hicimos fue ir a pruebas y ver en qué casos dentro de nuestra rama de prueba nosotros estábamos mostrando cosas que no tenían igual dominio, pero tenían dominio lo suficientemente similar, ¿ya? Y ahí empezamos a vigilar con otra metodología que básicamente se encarga de revisar que lo que estemos mostrando sea relevante, y nos fijábamos que la métrica de relevancia no había bajado en nuestra rama de variantes. Y eso fue lo que estuvimos monitoreando bastante tiempo, y después, de hecho, hicimos un deep dive bien profundo en la métrica, en qué lugares fallábamos, por qué estábamos fallando. Pero finalmente nos dimos cuenta de que, oye, en el 95% de los casos estábamos perfectos. Sebastián, para ir terminando en tu presentación, ¿tuviste algún problema en el proceso para que te creyeran en gerencia o en los stakeholders? ¿Cómo lo vendiste? ¿Te compraron? ¿Después no te compraron? Cuéntanos alguna papita como para que todos entendamos que pasa en todos los niveles y que, claro, lo que yo decía en un principio de los pilotos que no tienen un ROI determinado, a lo mejor también te pasó. Efectivamente, creo que de las cosas que fueron desafiantes fue que, uno, esto ya era algo que sabíamos que funcionaba y que en general no cometía errores, pero era muy restrictivo. Y finalmente nos estaba costando harta plata esas restricciones. Y nos estaba costando incluso calidad de producto. Entonces, fue
como si ya sabía que funcionaba y que traía buenos resultados, la parte que fue más difícil es que esto en particular se había tratado de cambiar cada 3 meses en los últimos, creo que 3, 4 años. ¿Ya? Y no se lograba porque siempre se encontraba rápidamente un contraejemplo feo. Siempre se llegaba a un problema que finalmente nos hacía decir, no queremos que nos lleven a la guillotina. Y en el sentido de que no queremos que nos lleven a la guillotina, en el sentido de tener que correr para poder resolver el problema que sabíamos que antes funcionaba. Creo que había una resistencia súper natural en nuestros distintos stakeholders que oye, hay otras cosas que podemos resolver dentro de todos los problemas que tenemos y de todas las mejoras que podemos hacer, pero esta en particular intentemos no tocarla. Entonces sí había una resistencia grande a poder cambiarla y por eso creo que fue clave todos los experimentos que pude hacer en mi máquina en local. Como demostrar, mira, esto hubiese pasado, esto hubiésemos mostrado. Básicamente renderizaba el sitio como se hubiese visto y ahí lográbamos ver, oye, no estamos mostrando tonteras. De hecho, habían búsquedas que se saben en algunos sitios que nosotros sabíamos que si movíamos la regla de dominio íbamos a mostrar otro tipo de cosas. En este momento creo que una de ellas era, si mal no recuerdo, pluma en Argentina. ¿Ya? Que una pluma en Argentina tradicionalmente se le habla a los lápices, pero aparecía una pluma. Literalmente plumas. Entonces, ese tipo de búsquedas, por ejemplo, las empezamos a testear también con esta metodología y veíamos, oye, tranqui, no vamos a mostrar la pluma de un pájaro, vamos a mostrar lápices en este caso particular. Pero creo que parte clave fue el poder simular algo pequeñito, controlado, como una prueba de concepto, antes de salir a probar para, digamos, teníamos finalmente la carga de la prueba de que iba a funcionar de nuestro lado. Creo que eso también fue importante, como hacernos dueños de decir, oye, nosotros tenemos que probar que esta metodología va a funcionar. Y si lo logramos probar, no hay nadie que nos fuera a decir no. Por otro lado, dentro de Mercado Libre nosotros sí teníamos claro cuáles eran las métricas que queríamos mejorar. Una, como le mostré, revenue. 2, el tema del volumen de lo que nosotros estamos moviendo. Entonces teníamos bien claro, oye, estas métricas sabemos que son las cosas que cualquier experimento y cualquier cosa que mejoremos en Mercado Libre tienen que mejorar. Si no, estamos igual que antes. Buenísimo, yo creo que eso fue parte de la porfía tuya también, pues, porque si lo hiciste en local, en tu propia voluntad, habla mucho de ti y de que te la jugaste, pues, así que felicitaciones. Muchas gracias. Sí, yo soy bien tosudo, debo decir que soy bien porfiado. Muy bien, tenés que mandar a hacer una polera con el ROI logrado. Tal cual. Muy bien, bien. Un aplauso para Sebastián. Ya, vamos a hacer de nuevo una pequeña pausa activa para que escuchemos después a Raúl, porque tenemos que concentrarnos bastante para entender todo eso que va a hablar y nos va a explicar de inteligencia artificial cuántica y el Quantum Hub, etc. Lo voy a dejar con Ignacio un ratito para que les cuente una próxima actividad. Después viene Tadashi, que viene la discusión ruda, así que prepárese también. Sí, perfecto. Bueno, invitándolos nuevamente, networking, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al final de las siguientes charlas, les voy a pedir que saquen los carneses. Entonces, nos vamos a juntar. ¿Cuál es la idea? Que nos conozcamos, que hagamos grupos y piensen desde ya 2 cosas les voy a pedir para que cada uno converse dentro de ese grupo. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago acá? Pero también qué es lo que estoy buscando. Sean directos y es muy importante eso en el networking. Decir, ¿qué busco? Quiero aprender. Busco clientes. Busco proveedores de soluciones. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Y así pueden generar mejores conexiones con el resto.